Mi nombre es Diana y les voy a exponer Mi nombre es Diana y sobre les los voy a exponer procedimientos sobre de los auditoría. procedimientos de la auditoría. Evidencia de auditoría. Según NIA 500, es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Esta norma de auditoría es sin duda una de las más importantes relacionadas con el proceso auditor y relativa al trabajo de campo. Para que esta información sea valiosa en relación a su relevancia y confiabilidad y suficiente en términos de cantidad al tener en cuenta los factores como posibilidad de información errónea, importancia y costos de la evidencia. La evidencia se considera suficiente y cumple con las siguientes características. Relevante, cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión. El objetivo principal de la auditoría es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de información empresarial. Competencia. Está directamente relacionada con la auditoría porque ellos deben estar incluidos los procedimientos y las técnicas para obtener evidencia. Para que una evidencia sea competente debe cumplir con los siguientes principios: independencia, eficacia, conocimiento directo del auditor, preparación por parte de las personas auditadas. Independencia. Depende de quien entregue la información. En estos casos, se prefiere que el auditor sea externo de la compañía con el fin de que el informe final sea confiable. Eficacia. Es el mayor control interno de la empresa porque se investiga si se han alcanzado los resultados deseados o se han cumplido los objetivos propuestos o impuestos por una autoridad con facultades para ello, cuantificando las desviaciones y analizando sus posibles causas. Conocimiento directo del auditor. Si la evidencia es obtenida por un auditor externo de la empresa, es más confiable, ya que las técnicas que utiliza son observación, operaciones matemáticas y se logra obtener grandes hallazgos, a diferencia si lo realiza un empleado. Preparación por parte de las personas auditadas. Es más idóneo la evidencia si es suministrada por un profesional con conocimiento de auditoría que por personas que no están capacitadas para desarrollar esta función. Características. Objetividad. Está basada en las denominadas evidencias objetivas, a través de las cuales el auditor avala sus conclusiones, no pudiendo basarlas en ningún caso en apreciaciones subjetivas, suposiciones, etc., siendo necesario por tanto realizar las verificaciones de los procesos que sean pertinentes. Suficiencia. Se mide por el tamaño de la muestra y que depende del auditor. Técnicas o tipos de la auditoría. Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para satisfacer sobre la legitimidad de la información en un asunto. Inspección, observación, indagación mediante entrevista, confirmación, cálculo, procedimientos analíticos, comprobación. Inspección documental consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles, proporciona evidencia en la auditoría y confiabilidad. Examen físico es la técnica de la auditoría mediante el cual el auditor verifica los activos tangibles para obtener evidencia en la auditoría. Observación. Consiste en presentar un proceso que está siendo realizado por otros. Indagación mediante entrevistas, busca información adecuada, puede ser por escrito y en forma oral. Se debe hacer un documento. La confirmación es validar la información de los registros contables de la empresa. Procedimientos analíticos. Consiste en determinar la liquidez de la empresa, posición financiera, capacidad de endeudamiento, así como las inconsistencias en los comprobantes del balance general y los estados de resultado. Comprobación. El auditor corrobora las transacciones registradas por el sistema de contabilidad, inspeccionando los documentos que sustentan cada una de las mismas. Por la técnica de la comprobación se puede verificar la legitimidad de cada transacción y se pueden obtener conclusiones sobre la interpretación contable de la misma, para esta manera formar una opinión al respecto.
Muestreo de auditoría. Herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población en estudio debe examinarse con el fin de hacer inferencias sobre la dicha población. El muestreo en auditoría se usa tanto en las pruebas de cumplimiento como en las sustantivas. Clases de muestreo. Muestreo estadístico es utilizado para hacer estimaciones. Debe cumplir los siguientes requisitos. El tamaño de la muestra debe calcularse con términos de estadística. La selección se debe hacer de forma aleatoria. Se debe hacer de acuerdo con las leyes de la estadística. Muestreo estadístico. Los métodos utilizados de muestreo son por atributos, unidades de monetario, aleatorio probabilístico, aleatorio simple, aleatorio sin reemplazamiento, estratificado, sistemático. Aplicación de las etapas del muestreo. Se realizan las siguientes maneras: planificación y diseño de las muestras, determinar las extensiones de la muestra, seleccionar la muestra, evaluar los resultados obtenidos por la muestra. Planificación y diseño de la muestra. El auditor debe tener en cuenta que se cumpla con el objetivo de la auditoría. Así, el objetivo de la prueba de auditoría, la población de la cual seleccionará la muestra, la población, la posibilidad de estratificar. Diseño de muestras, aspectos a considerar al diseñar una muestra. Objetivos de la auditoría, universo, riesgo y la incertidumbre, error tolerable, error esperado en el universo. Evidencia de la auditoría. Según NIA 500, es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Esta norma de auditoría es sin duda una de las más importantes relacionadas con el proceso auditor y relativa a trabajo de campo. Para que esta información sea valiosa en relación a su relevancia y confiabilidad y suficiente en términos de cantidad, al tener en cuenta los factores como posibilidad de información errónea, importancia y costos de evidencia. La evidencia se considera suficiente si cumple con las siguientes características. Relevante. Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión. El objetivo principal de la auditoría es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de información empresarial. Competencia. Está directamente relacionada con la auditoría porque en ellos deben estar incluidos los procedimientos y las técnicas para obtener evidencia. Para que una evidencia sea competente, debe cumplir con los siguientes principios: independencia, eficacia, conocimiento directo del auditor, preparación por parte de las personas auditadas. Independencia. Depende de quien entregue la información. En estos casos se prefiere que el auditor sea externo de la compañía con el fin de que el informe final sea confiable. Eficacia. Es el mayor control interno de la empresa porque se investiga si se han alcanzado los resultados deseados o se han cumplido los objetivos propuestos o impuestos por una autoridad con facultades para ello, cuantificando las desviaciones y analizando sus posibilidades causas. Conocimiento directo del auditor. Si la evidencia es obtenida por un auditor externo de la empresa, es más confiable, ya que las técnicas que utiliza son observación, operaciones matemáticas y se logra obtener grandes hallazgos a diferencia si lo relaciona un empleado. Preparación por parte de las personas auditadas. Es más idónea la evidencia si es suministrada por un profesional con conocimiento en auditoría que por una persona que no está capacitada para desarrollar esta función. Características. Objetividad. Está basada en las denominadas evidencias objetivas, a través de las cuales el auditor avala sus conclusiones, no pudiendo basarlas en ningún caso en apreciaciones subjetivas, suposiciones, siendo necesario, por tanto, realizar las verificaciones de los procesos que sean pertinentes. Suficiencia.
se mide por el tamaño de la muestra y que depende del auditor. Técnicas o tipos de auditoría. Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para satisfacerse sobre la legitimidad de la información en un asunto. Inspección, observación, indagación mediante entrevista, confirmación, cálculo, procedimientos analíticos, comprobación. Inspecciones. Documental. Consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles, proporciona evidencia en auditoría y confiabilidad. Examen físico. Es la técnica de la auditoría mediante el cual el auditor verifica los activos tangibles para obtener evidencia en la auditoría. Observación. Consiste en presenciar un proceso que está siendo realizado por otros. Indagación mediante entrevista. Busca información adecuada, pueden ser por escrito y en forma oral, se deben hacer documentos. Confirmación. Es validar la información de los registros contables de la empresa. Procedimientos analíticos. Consiste en determinar la liquidez de la empresa, posición financiera, capacidad de endeudamiento, así como las inconsistencias en los comprobantes del balance general y estado de resultados. Comprobación. El auditor corroborará las transacciones registradas por el sistema de contabilidad, inspeccionando los documentos que sustentan cada una de las mismas. Por la técnica de la comprobación se puede verificar la legalidad de cada transacción y se pueden obtener conclusiones sobre la interpretación contable de la misma para esta manera formarse una opinión al respecto. Muestreo de auditoría. Herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población de estudio debe examinarse con el fin de hacer inferencias sobre dicha población. El muestreo es auditoría, se usa tanto en las pruebas de cumplimiento como en las sustantivas. Clases de muestreo. Muestreo estadístico es utilizado para hacer estimaciones. Deben cumplir los siguientes requisitos. El tamaño de la muestra debe calcularse con técnicas de estadística. La selección se debe hacer en forma aleatoria. Se debe hacer de acuerdo con las leyes de la estadística. Muestreo estadístico. Los métodos utilizados de muestreo son por atributos, unidades monetarias, aleatorio o probabilístico, aleatorio simple, aleatorio sin reemplazamiento, estratificado, sistemático. Aplicación de las etapas de muestreo. Se realiza de las siguientes maneras. Planificación y diseño de la muestra. Determinar la extensión de la muestra. Seleccionar la muestra. Evaluar los resultados obtenidos de la muestra. Planificación y diseño de la muestra. El auditor debe tener en cuenta que se cumpla con el objetivo de la auditoría, así, el objetivo de la prueba de auditoría, la población de la cual seleccionará la muestra, la posibilidad de estratificarla. Diseño de muestras, aspectos a considerar al diseñar una muestra. Objetivos de la auditoría, universo, riesgo y la incertidumbre, error tolerable, error esperado en el universo.